Amén. Dios bendiga, Dios te guarde. Somos jóvenes resistentes. Este programa es para ti, para que tu vida sea cambiada, tocada. La gloria de Dios. Hoy tenemos a un evangelista, a un profeta. La gloria de Dios en esta cabina. Nuestro hermano Ariel viene de San Pedro, un ministro que va a traer la palabra de Dios, del donde Dios lo sacó, del mundo, del vudú, hechicería y el homosexualismo. Él con ustedes, señores. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz de Cristo sea con ustedes, su hermano Ariel de la Rosa. Gracias le doy al Señor por permitirme participar en esta gran cabina con mi hermano Jeremy. Amén. Amén, ya que el Señor lo permitió hoy. Amén, para así estar trayendo una palabra de edificación, hablar de las proezas de nuestro Padre Celestial y hablar de las altimañas del enemigo. Así que te invito a que pueda mirar y pueda escuchar lo que el Señor trajo para ti en este día. Dios te bendiga, hermanito. Amén. Dios bendiga más. Amén. Dios bendiga. ¿Cómo fue tu niñez y con quién vivías? Cuéntanos un poquito de eso. Mi niñez fue algo, yo digo que fue una niñez como rara, porque mi niñez cuando, según yo iba creciendo, eh, fue como una niñez como usted ve cuando hay una persona como aislada. Ujú. Es una niñez como media rara, lo cual yo me crié fue con la hermana de mi madre, mi abuela, Amén. mi abuelo y mi tío, Ujú. lo cual, mientras iba transcurriendo vamos a decir, mientras yo iba El creciendo, tiempo. Ajá. el tiempo, al yo criarme con ella, no tuve de que ese desarrollo, vamos a decir, ya con demás jóvenes, ya que nosotros allá, como quien dice, mi abuela era como muy apapachada, como dicen. Mm. Eh, Mi niñez, en verdad, fue una niñez como un poco traumante también, porque al yo no vivir con mis padres, realmente yo viví con ellos poco tiempo, el tiempo que yo duré viviendo con ellos me sentía un poquito también aislado, ya que yo tenía que pasar por diversas dificultades. Nosotros antes vivíamos detrás del Ecuador, allá en Sabana Perdida. Ujú. Entonces, ¿qué acontece? Que mi niñez fue algo que en verdad ese lugar me marcó, porque me acuerdo yo que cada vez que subía el río nosotros teníamos que salir de la Salir. casa, Ujú. nosotros teníamos que a veces pasar cosas que pasa una persona, vamos a decir, pobre. Amén. Amén. Pero cuando llego donde mi abuela, que mi abuela ya me cría, ¿saben? Como una madre. Amén. Entonces ahí vengo como sintiendo como algo, me puse a experimentar cosas que de verdad no eran agradables para Dios, ya que me puse a inventar con los jóvenes de esa comunidad, fui teniendo como atracciones hacia los hombres, pero no era de que tan en lleno porque yo no tenía el conocimiento, Amén. sino que era algo como que yo sentía y a la vez no lo sabía explicar. Bueno, y al ponerme a inventar, usted sabe que los muchachos de hoy en día inventan Muchísimo. muchísimo. ¿Qué acontece con esto? Que mientras fui creciendo, fui adquiriendo Conocimiento. mayoría, o sea, Ujú. exactamente, de edad. El conocimiento que fui adquiriendo fue para un lugar que no estaba bien delante de Dios. Yo no Amén. lo conocía así. Para mí, yo no es como dicen muchos, de que no, que yo nací así, no, sino que yo sentía como que había algo como que me influenciaba para que yo tenga, vamos a decir, esa conexión a través de otro hombre. Ok. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras va pasando el tiempo, voy creciendo, voy teniendo más cierto conocimiento. En verdad, mi padre es un señor que en verdad en mi niñez fue un poquito grosero. En verdad, me dio un poquito más de temor estar con él porque era una persona agresiva. ¿Qué pasa? Que eso como que en verdad me trajo fue algo que me impactó. Es cuando una persona tiene como un choque, un trauma. Amén. Entonces yo nunca le dije eso a mis padres. Yo Amén. solamente me mantenía cerca de personas que de verdad me dieran el apoyo que yo le pudiera contar hasta que mientras voy creciendo, quien se comenzó a dar cuenta de que ya yo estaba en ese mundo era la madre de mi papá. Ok. Amén. Así es.
Según estuve viendo que entraste al mundo de la hechicería, pudú, homosexualismo. Eh, Cuéntanos eh, cómo pasó esto y a qué edad. Gloria a Jesús. Yo primeramente, mi bisabuela tenía un altar. Ese altar viene de generación en generación. Ujú, Lo cual, ese altar se lo querían dejar a la hermana de mi papá de parte de padre, de madre, perdón. ¿Qué acontece? Que ella nunca lo quiso. Mi bisabuela ya al estar agonizando tuvo que dejarle el altar a mi papá. No sé qué rito fue que ella hizo, pero yo sé que en verdad ella se lo pasó y mi papá duró 5 días con fiebre. Buep. 5 días con fiebre, con un cuerpo no lo resiste. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando pasa esto, mi padre no lo ejerce, sino que él en verdad lo aceptó como para que ya ella se muriera. Al mi tía no aceptarlo, yo cuando cumplo mayoría de edad, yo primeramente me voy a vivir a donde una tía mía que tiene un negocio allí en la zona colonial. Como a los 11 años, ella me llevaba como para que yo vaya aprendiendo y me vaya desenvolviendo Ujú, allí en la zona colonial. ¿Qué pasa? Que mientras va pasando el tiempo voy recibiendo conocimiento, ella me va enseñando que para la gloria y la honra del Señor, con ella me di el mejor negociante. Allí en la zona colonial ella tiene un guichó, eso ujú, viene siendo como una joyería, pero con diferentes cosas de utensilio. ujú. ¿Qué pasa? Que mientras estamos ahí, eh, va pasando el tiempo. Y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo hasta que ya yo cumplo los 18 años. Pero cuando cumplo los 18 años, ya yo vivía con un joven. Lo que Ujú, pasa es que no vivíamos dentro de casa. Pero ujú, después que cumplo los 18 años, que consigo un trabajo allí en la zona colonial, me acuerdo yo que ese trabajo era en Segafredo, allá en la zona colonial. Mientras estaba ahí, que yo decidí mudarme, que yo decidí buscar, yo era plaza de un brujo que trabaja con Auxilidantón, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Mientras me hago plaza de ese señor, me llama mucho la atención eso. Me llama mucho la atención eso. Hasta que pasó un problema un día, lo cual yo me tuve que ir. Pero ¿qué pasa? Que cuando estoy ahí, me dice él, mira, yo te quiero bautizar en una fiesta de Santa wow. Marta. Que el Señor la reprenda. Man. Pero ¿qué pasa? Que antes de eso me hubiese caído algo que yo perdí el trabajo. Yo duré 6 meses sin pagar un apartamento. Que eso Dios mío. no lo considera, vamos a decir, otra persona. Lo que pasa es que el señor al tener una edad ya suficiente, quizá él al ver mi condición, digo yo que fue el mismo Dios. Pero ¿qué pasa? Me pongo a fumar tabaco en el apartamento, me pongo a invocar, me pongo a buscar cuadros, me pongo a buscar esto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llego allá, lo que yo tenía, él tenía lo que le dicen en el mundo espiritual, la fuerza de tu poder subir esos espíritus. Ujú, Él la tenía enterrada en su altar, lo cual él la usaba para él. Bien, ¿qué pasa? Que cuando estoy ahí, acontece algo que nosotros fuimos a un prille y después de ese brillé, que yo no tenía el conocimiento exacto, que para que cuando vamos allá y sube este espíritu, esta metresa, que ella coge un tizón encendido en su mano y yo me lo pongo adelante y me dicen, no, no, no te ponga ahí porque realmente él se va a quemar. Ella se fue, el espíritu se fue, tuvimos que llevar al señor al médico, etcétera. El señor nunca quiso saber de mí. wow. Terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que yo fui donde mi papá y yo tuve que hacer algo que realmente era para que él me lo diera. Porque mi papá ya estaba en una condición que él se montaba solo, no se fumaba los tabacos, él cruzaba la calle solo, montado, no se daba cuenta, Dios los carros mío. no lo chocaban. Él salía solo, se sentaba en el bulevar de Sabana Perdida, me acuerdo yo. Y ahí era que él, no sé, él se montaba de repente. Hasta que un día yo dije, yo quiero eso que tú tienes para yo poder darle valor, pero yo lo cogí fue por venganza.
para yo hacerle ver al brujo con el que yo estaba trabajando de que él no iba a ser más fuerte que yo. Wow. Y al yo recibir ese altar con el corazón negro, así mismo ellos llegaron aquel tiempo a mi vida. Para que llegaron a un punto de que cuando él me lo pasó, me acuerdo yo que él me hizo algunos puntos en la noche, a las 12 de la noche. Amén. Esa noche realmente, cuando él me pasa eso, hermano, yo sentí una fuerza en mi cuerpo que realmente yo creo que ni Juan la tenía. Las venas se me alteraron. Dios mío. Yo tenía esta mano y esta con una fuerza que realmente al que yo le daba una trompa fácilmente lo pegaba de la pared. Wow. Hasta que se fue acomodando a mi cuerpo. Cuando se fue acomodando a mi cuerpo, realmente eh, ahí ya me quedo tranquilo. Me voy a Jaina a vivir y allá me encuentro yo con dos brujos. Hubo uno que me hizo un baño como para quitarme lo que me hubiesen hecho, pero era que estaba enamorado de mí. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras pasa el tiempo, aquí es que voy a entrar. Viene y le escribo a un joven que vivía, eh, esto es para acá atrás, después de, Dios mío, los Alcarrizos. Ok. En los Alcarrizos, y le escribo, yo le digo, mira, a mí me entrega un altar y quiero saber qué yo puedo hacer. Y me dejaba en visto. Hasta que llegó el tiempo que él me dijo a mí, pero ven aquí al altar para ver qué se puede hacer. Bueno, el hecho de que yo viviendo en Jaina, yo le dije al joven con el tal con el que yo vivía, mira, yo voy para la Romana, para una finca de mi familia, pero era mentira. Yo fui en verdad porque yo quería saber qué era lo que yo tenía, Ujú. porque yo sé que él no me iba a dejar ir, hermano, y realmente cuando yo llegué a ese lugar, yo entré a ese lugar y nunca más pude salir. Dios mío. Una atadura fue eso. Cuando yo entré, que el joven con el que yo vivía me llama y me dice, ¿cuándo tú vienes? Yo le dije, no, yo voy mañana. Yo escucho una voz que salía del altar del brujo donde yo llegué, que Santa Marta dijo que el Señor la reprenda. eh, yo voy mañana. Y ella dijo, ¿eso crees tú que te va mañana? Yo pensaba que era a mí, a que era otra persona, pero era a mí. Dios mío. Ellos me sentaron en una silla y en esa silla comenzaron a llegar todo tipo de metresa y a llegar todo espíritu con machete, con romo. Eso fue algo tremendo. Me comenzaron a pasar la falda de ellos por la cabeza. Era como haciéndome una atadura como para que yo me quede en el lugar. Dios mío. Y cuando yo quería salir de ahí, yo no podía porque él tenía una gallina negra enterrada en la puerta, que era de San Elías, que el Señor reprenda en nombre de eso, que cuando yo quería salir a mí se me ponían los pies temblorosos. Dios mío. A mí me pusieron a ayunar sin yo saber porque me estaban preparando para el satanismo. Yo ayuné sin saber porque en verdad ella me dijo a mí, yo te voy a pasar por el fuego, yo estoy creyendo que me van a meter en una candela. Ujú. Pero pasar por el fuego era que ellos me iban a probar para ver si yo daba para ser brujo. Ellos me estaban subiendo de nivel, pero en silencio. Tanto así que nosotros nos ponían ellos a comer una sola vez al día. Desde por la mañana a veces nosotros comíamos a las 10 de la noche. Luego que pasa el tiempo que estoy ahí, comienzo a hacer trabajo, comienzo a cambiarle el altar, comienzo a buscar un sinnúmero de cosas. Tanto así que yo puse un tronco, que le dicen un tocón, y me dice una señora que ella era bruja, me dice a mí, ven acá. ¿Y quién es ese que está ahí? Porque realmente ese tronco de noche se vuelve un bacá. Pero en el día es un tronco. Porque yo lo puse con una cadena para una cruz que yo tenía detrás de la casa. Ujú. ¿Qué acontece? Que ella me dice, pero yo veo que ese patio se prende en fuego de noche. Y yo, ¿qué se prende? Sí, eso se prende de noche y era que yo estaba haciendo unos puntos sin yo darme cuenta. Yo lo estaba haciendo inocentemente, pero realmente ellos lo estaban haciendo a través de mí sin yo darme cuenta. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que cuando pasa el tiempo, decidimos mudarnos para Moca, que de allá él se crió y nació allá. Allá es que en realidad comienzo a ejercer el altar. Ahí es cuando ya yo entro en lleno. Ahí es cuando ya yo vengo a abrir los ojos y a meterme en eso definitivamente porque ya yo no tenía otra oportunidad, lo cual como
desligarme de eso. Ujú. Le cogí tanto amor a eso que realmente, mientras fue pasando el tiempo, yo me fui poniendo como más malo. Me pedían un trabajo, incluso una bruja me dijo a mí, yo quiero un trabajo para que mi esposo regrese porque lo que tú tienes yo no lo tengo. Dios mío. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía, realmente eso viene de parte de Haití. Entonces, al venir de parte de Haití, tú sabes que las cosas de Haití son mucho más profundas que las de aquí, de Ujú. Dominicana. Sí. Bien, yo me acuerdo que ese día yo le cobré 7,021 pesos. Y yo dije, ok, yo lo voy a trabajar con un Celida Antoyeu. ¿Qué acontece? Cuando estoy ahí, que hago el trabajo realmente, yo nunca me imaginé que ese trabajo iba de que a funcionar. Yo me puse a inventarlo y lo hice. Y salió bien. ¿Qué acontece? Que cuando pasa esto, ya me pongo a hacer tumbatrabajo con el otro hombre, me pongo a recibir los espíritus de él, lo pongo a atenderlo, etcétera, hasta que ya llegue el tiempo de que ejerzo el altar que yo tenía. Pero ¿qué pasa? Que en ese altar yo realmente no tenía cuadro que otros que muchos tienen. Yo lo sacaba yo mismo. Por ejemplo, si este cosa tú no lo tenías, yo iba y lo sacaba. Buscaba una hoja de maquinilla y lo pegaba en un cartón y ese era el que yo adoraba. Yo decía que yo no podía tener los mismos espíritus que yo tenía. Yo tenía que ser diferente. Yo tenía que ser más fuerte que ellos. Yo tenía que ser el que se me dé el saludo. Hasta que un día lo logré. Pero ¿qué pasa? Que mientras fue adquiriendo eso, mi corazón se fue poniendo más negro. Wow. Tanto así que yo me puse a buscar el cuadro de Baphomet, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, Belcebú, me puse Dios a mío. buscar cuadro de Lucifer, me puse a buscar caja de muertos, que yo tenía dos, me puse a buscar cráneo, yo tenía un cementerio en ese altar. Dios mío. Cuando yo iba al cementerio, ya el seguridad de ahí me hacía el saludo, que yo era el jefe de ahí. Dígame, ¿qué le van a buscar? Allá los Zacatecla era que me hacían, dígame, ¿qué usted quiere? Yo quiero tal cosa, un cuerpo entero, un cráneo, y iban y me lo buscaban. Dios mío. Terrible. Entonces, cuando estoy ya en ese mundo, mi vida fue cambiando por completo. Yo me fui poniendo malo y más malo y más malo y más malo hasta que decido comenzar con los sacrificios. Mi primer sacrificio fue con una gallina negra para Baphomet, que fue con un trabajo para unos jóvenes que estaban en la cárcel. Y yo le dije a él, si tú lo sacas, te doy tu gallina. Pues yo me fumé aquel día un cigarro y como a los 15 minutos que hago la oración, lo invoco, hago esto, que voy a la cárcel, al destacamento con el otro brujo, como a los 20 minutos están saliendo los jóvenes. Wow. Y a ellos lo agarraron con droga. O sea, que ellos de ahí era para la victoria que iban. Pero ¿qué acontece? Que al yo pedirle a él que le voy a dar la gallina de sacrificio, que fue a las 12 de la noche, entonces eso fue lo que aconteció. Que salieron. Pero ahora viene lo más fuerte. Mientras va pasando el tiempo, llega lo que se llama la ambición. Voy y busco el cuadro que es de Mamón. No sé si usted lo ha escuchado. Es el dios del dinero. Ok. Que el Señor reprenda en nombre de Jesús. Mientras voy ahí, veo y me reúno con un Ungán. Eso fue en Baní. Para hacer un pacto de dinero. El pacto que yo hice fue de 38 millones de pesos. Dios mío. Mientras estoy en ese altar, no pasa nada. Nadie me dice nada. ¿Qué acontece? Que el brujo dice, no. Lo que pasa es que tu altar y el altar de él no concuerdan porque el de él es negro y el tuyo es blanco. Y no pueden estar juntos. Pues, ¿qué acontece? Que cuando estamos ahí, hermano, los 38 millones de pesos estaban ahí. Pero nunca me lo dieron. Sino que hicieron un acuerdo fue porque yo fui a buscar un bacá. Y al yo ir a buscar ese bacá, lo que a mí me casaron fue con Santa Marta en un altar. Dios mío. Cuando a mí me casan con esta metresa, yo siento que mi vida cambió. Me sentía más atado. Al ser ella la jefa de la casa, dije yo, bueno, yo estoy con la jefa.
Entonces, ¿qué acontece? Que al no dárseme eso, tuve yo que entonces buscar un Ungán de allá de Valiente. Ese Ungán me dijo a mí, mira, tráete un chivo, tráete bebida, tráete esto y tráete aquello. Cuando vamos allá, me dice él, este chivo hay que llevarlo a la cueva para que nosotros vayamos a pedir el dinero. Mientras nosotros entramos a la cueva, las plazas del brujo no querían entrar porque ellos dicen que el demonio que estaba ahí se comía a la gente. Y mientras estaba ahí, me dice, veo que el muchacho con el que yo andaba está nervioso. Digo yo, ¿qué es lo que tú tienes? No, nada, digo yo no tengo miedo. Y dije, porque yo vine a donde mi papá. Realmente cuando llegó este personaje, tú no me lo vas a creer. Y subió un fuego debajo de la tierra, que era muy difícil que subiera un fuego así al frente tuyo. Y cuando sube este personaje, un fuego que casi abarca esta cosa entera, y me habla en creol, ¿qué tú quieres, hermano? Me dice el brujo, le digo yo al brujo, yo lo quiero saludar. Me dice él, no, varón, no, meta la mano por ahí. Yo dije, yo lo quiero saludar. Y el otro decía, no, no meta la mano ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en eso, nada, me dice él, ¿cuánto usted quiere? Yo le dije 38 millones. Me dice él, tampoco. Digo, yo, está bien, deme ciento y pico. El punto es que llegamos a 200 millones de pesos. Dios mío. Y cuando llegamos a los 200 millones de pesos que estamos ahí, le dije, yo quiero saludar con quien yo estoy hablando. Porque yo era retado. Yo dije, pero si yo te tengo a ti en el altar allá, ¿por qué realmente yo no te puedo saludar? Y me dice él, ¿tú sabes por qué yo no te como aquí? Porque realmente con lo que tú andas te protege. Dios mío. Con el demonio que tú andas te protege. Y yo me acuerdo que ese día yo andaba con un lua que realmente en el mundo espiritual pesa demasiado. Yo en realidad cuando ese lua subía a mi cabeza yo no lo aguantaba, yo hasta me desmayaba. Dios mío, Padre. Porque realmente ese lua lo que pedía era sangre. Yo sentía en el estómago un caliente como que me desbarataba por dentro. Entonces, ¿qué acontece? Que yo, en verdad, teniendo tantos cuadros diferentes que ni yo mismo conocía, yo mismo era que le ponía los nombres y lo bautizaba. Amén. Yo le decía, tú te vas a llamar fulano de tal, tú vas a matar gente. Yo tenía ya la Santa Muerte Negra, la Roja, la Blanca. Tenía María Padilla, que casi la gente no la conocen. Amén. Tenía espíritu de lo que dice, que realmente muchos no lo tienen. Tenía este espíritu de Egipto. Yo tenía cuadro. Dios Tenía mío. demonio de Venezuela, que es un cuadro que le llaman el malandro, que es un espíritu que sube con los pantalones por mitad, como andan los jóvenes hoy en día. Fumaba cigarro, una gorra para atrás y una botella de Brugal. Y ese Dios subía mío. como un tigre ya. Ese te hablaba con un tigueraje de ahí a ahí. O sea, que realmente todo lo que yo adquiría era cosa diferente a todos los brujos. Yo no quería ser igual que todos ellos. Llegué a un punto que ya los brillé cuando yo iba, me hacían el saludo. Y hubo un espíritu que en cabeza de otro brujo me dijo a mí, me gusta lo tuyo, porque lo tuyo es demasiado fuerte. Yo me crecí. Yo dije, wow, pero lo mío es muy importante. Tanto así que a mí me daban el privilegio, a veces lo brillé. Yo no sabía el por qué, yo creía que porque yo era brujo, pero no. Era que lo que con lo que yo andaba era demasiado fuerte. Era una legión de demonios que realmente ni todo brujo buscándolo lo puede tener hoy en día. ¿Por qué? Porque ya esos altares vienen desde antaño y viene de parte de generaciones haitianas. ¿Me entiendes? Cuando estamos hablando de generaciones haitianas, son pactos que hacen hasta con el mismo Lucifer, que el Señor los reprende en nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Llegó un tiempo que el vino que yo compraba, el vino a la fuerza, yo lo subía al sol. Y en ese sol yo decía, esto no es vino que voy a beber. Esto yo voy a beber sangre para los Petros. Hermano, muchos veían el vino normal, pero yo lo veía como sangre. Y yo Dios bebía mío. sangre en la botella. ¿Qué acontece? Que cuando llevamos al joven allá a la cueva, me dice el brujo, ay,
el joven comenzó a tener un ataque porque él no mandó a beber un vino. A mí me dio un humo que yo quedé loco. El otro joven, el otro brujo, realmente lo expulsaba para afuera y el otro joven que estaba, que nos ayudaba a trabajar, a él fue que lo agarró. Lo puso tan loco que él veía una puerta en una pared, se hacía pipí. Yo dije, ok, es con maldad. Entonces búscame una gallina negra y búscame estos ingredientes en la botánica, que yo lo voy a resolver. Y realmente esto da risa, pero primera vez que en mi vida, dentro de un altar, yo veo que un espíritu llama el 911 para que vaya a resolver un problema. Dios mío. Porque realmente en ese lugar lo que yo viví es porque era un propósito del Señor, para que yo entendiera que lo que yo no sé no lo busque. Aleluya. Y cuando yo estuve en ese lugar, me acuerdo yo que el joven lo tuvimos que llevar a un altar porque ellos me dijeron que no podía hacerlo yo. Y cuando lo llevamos, nada, el joven dije que ya estaba bien. Pues hermano, y cuando estamos allá, me acuerdo yo como ahora que todo me marcó. Todo en verdad fue algo, yo tenía que soportar muchas cosas en ese altar. Yo tenía que, éramos tres que vivíamos en una casa. Por ejemplo, yo era el hombre y el otro muchacho. Y el brujo era supuestamente de que la mujer. Pero ¿qué acontece? Yo tenía que esperar que él tuviera con el otro muchacho. Yo tenía que aguantar cosas que realmente le digo hoy a los jóvenes que eh, esos matrimonios de hombre con hombre y a veces de tres, eso es muy abominable delante del Señor. Amén, así Porque es. yo tenía que aguantarme todo lo que yo tenía que pasar en esa casa. Tanto así que eso me llevó a mí a tener el corazón tan negro que yo antes quería buscar era puñales para matarlo a los dos en la cama. Y el Señor nunca me lo permitió. Porque por la sencilla razón de que el Señor sabía que yo era un propósito vivo. Amén. La Y el gloria de Señor Dios. sabe que hoy en día hay muchos que están atados en eso y no es porque ellos quieren, sino es porque el enemigo lo tiene atado. Amén. Y Amén. cuando el enemigo me quería matar tanto, que el brujo dijo, uno de ustedes tres tiene que pasar para que el diablo se lo coma. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Y me dice el otro brujo, tú no. Digo, ¿y por qué yo no? Yo me sentía contento. Lo voy a dejar millonario con 200 millones de pesos. Y realmente el que se van a comer a mí. Y yo dije, yo paso. Y el otro me dijo, no, vámonos. Yo dije, ¿por qué? Y cuando yo llego aquí al Evangelio, fue que yo me di cuenta que el Señor me dijo a mí, ¿tú sabes por qué Él no te comió? Porque realmente tú tienes un sello en tu frente que dice propiedad de Cristo. Dios mío, Padre. Por eso Él te decía que no, porque si no hubiese dicho que tú no tienes propiedad de Cristo, Él te come. Amén. Y eso fue lo que el Señor a mí me permitió hacer. Y yo hice tanta barbaridad en ese altar que yo hasta de noche yo iba y yo sentía como los demonios iban literalmente al altar por fuera para que yo no lo vea, pero yo sentía un aleteo de demonios que rodeaban el altar. Dios mío. Que cualquier persona que iba allá me decía a mí, ¿qué es eso que eso no hay? Yo le tenía que hablar mentira. Ah, no, eso cuando viene a ver algo que tú escuchaste. Pero ya yo sabía, porque yo tenía una gallina negra en el altar, en el medio. Yo trabajaba con Guedecito. Este es de la línea de los Tillanis. Realmente cuando yo trabajo con este espíritu realmente es más ladrón que todos los ladrones que puede haber en el mundo. Pero eso sí, era mentiroso, me tiraba para adelante y tiraba para adelante a otra gente. Dios mío. Era muy celoso también, armaba lío. Todos los espíritus que subían allá me contrallaban contra la pared cuando yo no hacía algo. Se doblaban los puñales, se doblaban los machetes. Me ponían a hacer cosas en el altar cuando el otro brujo no estaba ahí, para que él no se diera cuenta ni cogiera miedo. Porque cuando llegaba Eusililleu, que comenzaba a hacerse así con el puñal, él creía que me iban a pichar la barriga y no. El que está montado y le pasa algo en el cuerpo no está montado. Realmente antes iban con una aguja a las fiestas de palo y si le hacían así con una aguja y gritaba no estaba montado. Así era que nosotros lo confirmábamos. Pero ¿qué acontece? Que todo cuando llega al fin,
Yo en una de las habitaciones, realmente me acuerdo yo que me llegaron $5,000 para yo hacerle un trabajo a una señora. Y mientras yo estaba ahí, yo compré carro, alquilé un apartamento, lo amueble, todo de lujo. ¿Qué acontece? Que en una de las habitaciones del apartamento, yo pongo una sábana blanca con 3 velones. Y esos 3 velones, hermano, ahí habían principado en esa habitación que el otro brujo no podía entrar. Se sentía sin fuerza. Él no podía, tenía que salir corriendo. ¿Por qué? Porque lo que había ahí yo lo soportaba, pero él no. En el altar mío él casi no podía entrar, porque se ponía malo. Porque lo que yo tenía ahí era tan fuerte que realmente yo buscaba todo lo que sea malo, todo lo que tenga que ver con la tiniebla, pero él le tiene él le tenía, bueno, le tiene mucho temor a Dios. Hasta que un día me dijo a mí, tú tienes que respetar más a Dios. Y yo le dije, Dios en su lugar y yo en el mío. Dios mío. Hasta que llegó el tiempo que yo me puse que yo no quería saber de nadie. Pasó un problema en mi familia y yo dije, si fue mi hermana que cogió ese dinero, yo lo pago. Ahora, si no fue mi hermana que lo cogió, dígale a fulano que se prepare, que hoy lo voy a meter en el caldero negro. El caldero negro es un caldero negro que yo tenía en el altar de yo matar gente. Dios mío. El que yo metía en ese caldero, búscalo, que lo va a encontrar, que ya lo van a enterrar. Porque yo tenía el corazón demasiado negro. Yo no podía estar tranquilo. Yo hacía trabajo a brujo que realmente le iba malísimo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo decía, o soy yo o no soy ninguno. Pero yo nunca salía a la luz, sino que yo lo hacía escondido. Porque la serpiente es astuta. La serpiente tú nunca la vas a ver de que en el día de que para atacarte, porque tú la vas a ver. Sino que yo lo hacía de noche para en donde nadie me veía. ¿Entiendes? Entonces, llega el momento que aquí es cuando ya vengo a conocer a Cristo. Y es que pasa el tiempo y me estoy soñando mi primer sueño. Que yo estoy en un estadio, como en un estadio olímpico, en donde había millares y millares de personas, y mientras yo alzaba mi mano, yo veía como todo el mundo caía por tierra, y todo el mundo caía llorando, y todo el mundo caía. Y yo dije, Dios me está llamando, me dice el brujo, a ti, un diablo como tú, pero a ti nada más se te hace falta que los dos cuernos que tú tienes en la frente se te hagan visibles, porque tú lo tienes. A mí se me veían dos cuernos realmente grandísimos. Yo no sé ni cómo era que yo tenía esos cuernos. La gente a mí no me lo veía. Total, que a mí la gente a veces me tenía miedo. Y Dios hubo una mío. señora que me arrestó y me dijo a mí, a que tú no eres brujona. Y yo le dije, sal a las 12 de la noche. Y yo voy a sacar uno de los cráneos que yo tengo allí, una caja de muerto, y vamos a ver si es verdad que tú eres más fuerte que yo. La bruja nunca salió. Mas, sin embargo, le pasó un problema a los hijos de ella. Y el marido de ella se lo lambían. Dios mío. O sea, que realmente el que me arrestaba era porque quería. Yo no me metía con nadie, pero yo sí tenía mi maldad por dentro. Yo te me sentaba al lado. Y si yo quería, por ejemplo, seducirte a ti con una metresa que yo tenía en especial, tú podías tener tu mujer ahí al lado. Y de que, y yo decía, si voy al baño, él me va a quedar atrás. Y así mismo era. Dios mío. Yo no tenía miedo a nada. Yo no respetaba nada. Y si yo te quería a ti poner a gastar dinero sin tú conocerme, yo lo hacía. Porque yo nada más tenía que ir con dos metresas. Yo iba con María Padilla, iba con otra metresa que realmente le llaman la esposa del diablo, que el Señor la reprenda en nombre de Jesús. Amén. Que cuando esas dos metresas iban conmigo, no había nadie que me ganara a mí. Dios mío. Yo me sentaba normal. Y en una ocasión, un espíritu hizo un lío tan grande, pero era para no pagar. Subió el espíritu, armó el lío y salió por atrás como le dicen, con un combo de bebida por atrás. Se llevó su combo y dejó el lío armado. Y no pagó la bebida, no pagó la cuenta. Dios mío. 7,000 y pico de pesos. Terrible. ¿Cómo te sentiste a practicar todo esto? ¿Sentiste que estaba bien o mal? No, para mí yo me sentía que yo estaba bien porque no estaba haciendo nada. Porque el que está influenciado siempre entiende que todo está bien.
Amén. ¿Qué sentía tu familia respecto de esto? Ellos en verdad habían parte que no querían saber de eso, pero habían parte que sí. Porque mi mamá, por ejemplo, me apoyaba, mi hermana también, aunque a veces se asustaban cuando subían ese espíritu revolteado, pero realmente yo me sentía bien en aquel tiempo. Ok. ¿Recibiste algunos consejos de tu familia? Eh, Porque estaba en el mundo oscuro, envuelto, tú sabes. Si recibiste algunos consejos de tu familia, amistades, porque, y también de mismos cristianos que siempre están de parte de Dios, son mensajeros, son ángeles mensajeros. Mira, a mí no tuve la facilidad de que ningún cristiano me diera a mí una palabra de parte del Señor, porque realmente yo fui marcado desde el vientre de mi madre. Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque antes de yo entrar a ese mundo de las tinieblas, yo fui cristiano como más de 7 veces, hasta bautizado. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Y yo me descuidé fue porque una pastora me dijo a mí que ya falleció. Me dijo, tienes que tener en cuenta que San Miguel anda detrás de ti. Que el Señor nos reprenda. Y yo me descuidé hasta que en un abrir y cerrar de ojos me vi trabajando con ese espíritu. Dios mío, Padre. Es para que entienda que el cristiano no se puede descuidar. Cuando usted le dice a un cristiano, realmente a un hermano, que tiene que tener cuenta con espíritu, préstele atención, porque realmente si lo está diciendo viene de parte del Señor. Y Amén. yo por no llevarme, por eso fue que caí en la hechicería. Amén. Eh, ¿Cómo que conociste a Cristo y a qué edad? Cuéntanos cómo fue el encuentro después de tanto tiempo. Tú sabes, cargando todo su espíritu, invocando todos esos demonios para recibir lo que hiciste en aquel tiempo y ahora más Cristo viene a tu vida y hay un cambio sobrenatural. Amén. Realmente, cuando me hice el segundo sueño de que el Señor me ponía como a ministrarle a multitudes de personas, me acuerdo yo que ese día yo dije, subí una maestresa y me dijo a mí, te vamos a dar unas vacaciones para donde tu familia. Yo dije que eso fue el mismo Dios que le ordenó a esa maestresa que me dejara ir. Porque al ella decirme eso, yo nunca podía salir. Cada vez que yo quería ir para donde mi familia, ellos me decían que no. Y yo casi no podía ver mi familia. Y yo me sentía preso en ese mundo. Hasta el punto que cuando llego a la capital, yo digo que fue un gancho que el Señor me puso. Porque yo duré como una semana, yo bebí, yo me comencé a hacer mi arete en el ombligo, comencé a hacer mi arete aquí, que me lo hice allá Ujú. en Moca. Tengo tatuaje en realidad. Y cuando estamos ahí, que llego a la capital, nada, celebrando el cumpleaños de una tía mía. Pues bien, yo dije, bueno, yo aquí voy a montar mi altar, ya yo no tengo que ir para allá. ¿Montarlo a dónde? Pues mi hermana fue allá y me oró, muchacho. Y realmente cuando estuve allá yo sentí la presencia del Señor. Amén. La Yo gloria me de puse a Dios. llorar, yo lloraba, yo no podía parar, yo lloraba y lloraba y lloraba hasta que yo iba para donde una prima mía, que íbamos a salir a tomar. Le dije que no, que ya yo no quería ir y mejor me acosté. Pues al otro día era lunes y mi hermana me invitó para un culto. Y cuando llegó ese culto, me llama un pastor que estaba predicando esa noche y me dice a mí, ¿tú quieres pasar de muerte a vida? Digo yo, de muerte a vida. ¿Qué será? ¿Será que me van a matar? ¿O que estoy muerto? Digo yo, no, no, no. Oye, te lo voy a preguntar otra vez. ¿Tú quieres pasar de muerte a vida? Hermano, yo estoy creyendo que me van a matar. Porque yo tenía la mente en blanco. Para que tú veas cómo Cristo trabaja. Ujú. Yo tenía la mente en blanco y cuando paso que me digo yo, gloria a Jesús, repite esta oración. Digo yo, pero esto fue un gancho. Pues me pusieron cristiano sin yo serlo. Hasta el sol de hoy, hermano, Está en el Evangelio. estoy en el Evangelio para la gloria y la honra del Amén. Señor. Estamos aquí sirviendo a un Cristo vivo y de poder. Recibí mucha amenaza.
Amén. Me llamaban y me decían basura, tú no sirves, después que te limpiamos, que te esto, ahora así es que tú me pagas, tú vas a rodar como la culebra, tú vas a pasar por el mar rojo. Y yo le decía, bueno, yo no voy a pasar no por el mar rojo, yo voy a pasar por todos los colores, por el blanco, azul y el gris, pero de aquí nadie me saca. Amén. La gloria de Dios. Para En el adelante. nombre de Jesús. Aquí yo eché el pleito, tú quieras o no quieras. Y para la Amén. gloria de Dios, hoy en día, la gloria siempre sea del Señor. El Señor me ha permitido hasta bautizar, me ha permitido pastorear, me ha permitido darle consejo hasta pastores de matrimonio sin yo casarme. La gloria de Pero ese Dios. conocimiento lo del Señor. Amén. Y hoy en día, con pruebas y dificultades, ando como misionero del Señor, levantando iglesia para la gloria y la honra del Señor. Amén. La gloria de Dios. ¿Cuántos años tiene en el Evangelio? Yo estoy fresquecito. Yo lo que tengo son 2 años. Amén, amén. No, no, mentira nada. Amén. Para adelante, dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos Que nos fortalece. fortalece, eso A sí que es venga verdad. persona amenazándolo siempre para adelante, confiado en Cristo Exactamente. Jesús. Exacto, sí. ¿Entiendes? Él dice, vengan todos los que estén cargados y cansados, que yo lo haré descansar. Es Sí. decir, carguen la cruz y vengan conmigo, ¿me entiendes? Ujú, Si ujú. tú dejaste que Cristo te transforme, Cristo va a transformarte. La gloria de Dios. Exactamente. ¿Cómo se siente tu vida después de ese cambio, esa decisión y por qué? Ay, santo. En verdad el cambio que el Señor ha hecho conmigo es un cambio que yo en verdad no sé cómo explicarlo. Porque después que Cristo llegó a mi vida, yo me siento que sin Él no soy nada. Amén. Yo siento que sin Cristo en verdad me falta el aire, la vida. Y el por qué me he mantenido así, porque en verdad yo me entregué en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y yo dije, Señor, heme aquí donde yo estoy. Incluso el pastorado me lo profetizaron tanto que yo lo negué. Y el Señor, tú sabes lo que hizo, que me cerró todas las puertas. No me llamaban para prédica, nadie me buscaba, yo caí en depresión, yo estaba ambulante, hasta que un joven me dijo a mí, mira, tú estás maltratando tu ministerio. Y yo tuve que decir, señores, me aquí donde yo estoy. Yo duré un mes predicando. Todo el mundo me llamaba, comenzaron a llegarme personas. Y hoy en día yo tengo ese celular lleno de personas pidiendo oraciones, que le den consejos. Jóvenes que estaban en la masturbación hoy en día son grandes evangelistas, la gloria Aleluya. de Dios. En verdad la gloria siempre sea para Dios y estoy dispuesto para Dios. Amén, así Incluso en la es. vigilia que anoche nosotros hicimos, después que yo di la próxima parte, yo salí afuera y estaba lloviznando. Y el Espíritu Santo me arrebata y me fui en lágrimas. Y dice una joven, él tiene una gran responsabilidad. La gloria de Dios. Lo que pase eso. Y me dicen los jóvenes, los cuales el Señor me permitió bautizar, que ellos estuvieron allá. Aquí están tus hijos. La gloria de Dios. Y era para que yo entendiera que yo no estaba solo. Que Dios siempre tiene algo para sus hijos, los que le son fieles. Y un señor sin conocerme me dijo a mí, varón, así me dice el Espíritu Santo. Te veo en grandes escenarios, pero nunca te doble. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hubo un pastor que me dijo a mí, a ti el Señor te va a dar una iglesia de 500 miembros. Lo que pasa es que tú tienes la capacidad, aunque tú te veas jovencito. Amén. Y hubo una señora que me dijo a mí, mira, pero tú vas a pastorear temprano. Digo yo, ¿cómo va a ser eso? Sí, ya tú vas a pastorear. Digo yo, ¿cómo así, muchas veces yo ni siquiera estoy preparado? Y hoy en día ando como pastor misionero. Amén. La gloria de La Dios. gloria sea para Hay Dios. un versículo que quiero que tú lo leas que se encuentra en Apocalipsis 8:21, 8, perdón, 21:8. 21:8. Gloria a Jesús. Sí, está, estaremos leyéndolo. Bajo la tres máxima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ellas dicen así. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando estamos hablando de que los cobardes e incrédulos, los abominables, son aquellas personas que realmente prefieren darle la espalda a Dios que enfrentar su propia realidad. Porque aquí no se está hablando de cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Amén. Cuando estamos hablando de la segunda muerte, es ya el lago de fuego. Por eso dice Apocalipsis 20:15. Mas el que no se encuentre hallado en el libro de la vida, amén, será lanzado en el lago de fuego. Amén. Dando a entender que si usted realmente está en toda esta cosa de pecado, nosotros tenemos que saber que vamos para la segunda muerte, que es Amén. el lago de fuego. Ahora, los abominables y homicidas son aquellos que realmente pecan y hacen sin temor a Dios, porque dice en uno de los 10 mandamientos que el Señor dejó, no matará, y es lo que hoy en día está aconteciendo. O sea, que realmente ninguna de estas partes tendrán parte en el reino de los cielos. Amén. Sin santidad y Amén. amor nadie verá al Señor. Porque la Biblia nos dice a nosotros, al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Amén. Amén. O sea, que realmente tú no es para cobarde, porque Juan lo dijo. Juan dijo, realmente arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado, dando a entender que Jesús ya estaba en la tierra. Amén. Y él estaba diciendo al pueblo, arrepiéntanse que el reino está aquí en la tierra y ustedes no lo saben. ¿Me entienden? Por eso entonces que en el libro de los Hechos, creo que hay, y me dice que arrepentido para que vuestros pecados sean perdonados. ¿Por qué? Porque nos está mandando a arrepentirnos 2 veces. Y es lo que hoy en día la gente no quiere entender, de que hay que arrepentirse de todo corazón. Amén. Las almas son mías, dice el Señor, mas el alma que pecare, esa morirá. Amén. Seguimos con la pregunta y es ¿cómo te sentiste? Si sentiste rechazado por la misma iglesia o aceptado. Gracias, Señor, me tocó una iglesia que el pastor también bregaba con eso. Aleluya. Fui muy aceptado. Me ayudaron. Yo busqué a Dios como nunca lo busqué. Realmente yo buscaba a Dios tarde, noche, día, hacía ayuno, para que las personas sepan que el ayuno realmente edifica mucho. La Amén. oración de las 3 de la mañana también. Amén. Así es. Porque yo me acuerdo que un ayuno de 3 días, que fue mi primer ayuno, yo me hice valiente. Y me acuerdo yo que en el tercer día, a las 3 de la mañana, yo vi como una sombra negra salía de mi cuerpo. Ese era el viejo hombre. Y no Amén. quería salir. Amén. ¿Cómo te sientes hoy en día y qué le suelta a esos jóvenes que te están viendo y que algún día te seguirán viendo, ¿me entiendes? Como tú dijiste que tú ahora mismo Dios te puso como un copastor, un pastor, Amén. ¿me Exacto. entiendes? Predicando a tus ovejas. Ujú. Tú tienes que dar fruto para que ellos sigan, ¿me entiendes? Exactamente, sí. Porque dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. Amén, exacto, sí. Realmente yo me siento más que agradecido con el Señor. Yo no encuentro cómo pagarle al Señor todo lo que Él ha hecho en mi vida. Yo dejé carro, yo dejé casa, dejé absolutamente todo. Yo vine de Moca con una mochilita y 2, 3 pantalones. Wow. Y el Señor aquí fue que me suplió la ropa. Amén, la gloria de Incluso yo Dios. quería de que traer todo lo mío y Él me dijo a mí, desde cero, para que nada tenga que ver con las tinieblas, sino que todo venga de la luz. Amén. La exhortación que le quiero dar a los jóvenes, de que hay un Cristo que liberta. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que venga a morir por cada uno de nosotros y nosotros seamos salvos. Amén. Amén. Sino que usted entienda que sin Cristo usted no es nada. Cristo es la vuelta. Y realmente dice la Biblia, nada podéis hacer sin mí. O sea que usted estando en el mundo, estando dentro del evangelio, usted necesita a Cristo. Amén. Porque por la sencilla razón de que Dios sigue siendo Dios. Sin usted y sin mí. Pero usted y yo no somos nadie sin Dios.
Amén. La gloria de Dios. Este programa es Jóvenes Resistentes. Esperemos que te suscribas y siga viendo este programa que será de bendición para cada persona que nos estén escuchando. Estuve con el amigo Ariel de la Rosa. Quiero que dé el nombre de sus pastores y de dónde viene para así contactarlo. Vamos a dejar su número en el link de abajo para que lo estén contactando para cualquier prédica, etcétera. La gloria de Dios, su hermano Jeremy, mi pastor Isaías Encarnación y Olga Ramírez. Amén. Ahora mismo estamos como misioneros allá en San Pedro de Macorís, Batey Montecristi. La iglesia se llama Iglesia Jesucristo Esperanza de Vida. Mi Am- pastores, Juan Zorrilla y Nuri de Zorrilla. Allá estamos alabando a un Cristo vivo y de poder hasta que Dios quiera y realmente que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Busquen de Cristo, acérquense a Cristo, porque dice la palabra orar y velar porque no sabéis el día que vengo, dando a entender que el Señor viene por su iglesia y quiero que tú participes en esa gran cena. Amén. Dios te bendiga.